Bueno, estamos en verano, tiempo de balance, de análisis político. ¿Qué mejor que saber qué pasó en la legislatura provincial? Así que estamos con el Palo Oliver, diputado provincial. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, un gusto. Bueno, a ver, ¿cómo fue la legislatura este año? ¿Qué pasó? Yo creo que fue un buen año en términos de producción. Eso hablan por sí solos los números. El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, hizo un balance, inclusive un material bastante detallado de lo que fue el tratamiento de los proyectos de ley. Hay más de 140 entre proyectos de ley que tuvieron media sanción y leyes sancionadas, que después el gobernador promulgó. Fue un año donde hubo un interesante equilibrio entre los distintos bloques y hubo tratamiento a leyes importantes, no solamente aquellas que pedía el Ejecutivo, como quizás las más importantes es el endeudamiento por 500 millones de dólares, la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de blanqueo, que fue muy importante. Bueno, el presupuesto, hay que decir que el gobernador ya tiene sancionado el presupuesto para el próximo año. Después, distintas herramientas que se fueron aprobando, como por ejemplo el Equipar, que es una herramienta muy interesante para los municipios y comunas. Y quedó pendiente, me parece que dos temas que son importantes. Uno tiene que ver con la modificación del Código Procesal Penal, que se frustró la semana pasada, y el otro me parece también que es un proyecto importante y que varios sectores lo venían promoviendo y que no se logró un consenso. Está relacionado con distintas herramientas para la producción. Pero creo que fue un buen año en todo sentido. ¿A vos te gustó? Porque vos venís de una actividad ejecutiva, sé que también que fue cansador eso, pero ¿qué te pasó personalmente? ¿Es un ámbito que te gusta, te agrada? No, me costó adaptarme al principio. Obviamente que uno en la tarea legislativa toma decisiones todos los días, eso tiene otro gustito, realmente lo tiene. En la tarea legislativa es más pausada, hay que construir más consenso. Yo voy a decir algo que a lo mejor lo decías también ayer con los mismos términos con otro colega tuyo, que políticamente puede ser incorrecto. Que no se malentienda, uno como intendente o como gobernador, en definitiva hace lo que quiere, tiene la última palabra. Si bien no hace lo que quiere porque está el otro poder que sopesa, que es el Consejo Municipal o la legislatura, vos tomás las decisiones, lo consultás con tu equipo, pero vos tenés la última palabra. En la tarea legislativa, tu voz es una voz más, hay que construir los consensos, y más cuando uno no puede formar... No es parte de la mayoría, digamos. Y cuando uno no puede formar agenda. Claro. A ver, la agenda legislativa la deciden los presidentes de bloque. Esto no reniego de esto, es una situación, un hecho de la realidad. Quienes marcan la agenda legislativa, los proyectos que se tratan, que van a tener discusión, es la labor parlamentaria donde participan los presidentes de bloque. Uno, desde afuera de ese ámbito, es muy difícil que pueda generar agenda. Nosotros en todo el año lo intentamos con el proyecto de ley para establecer un día fijo del proceso electoral y no tuvimos suerte. Aquellos que en su momento nos dijeron no es conveniente, después estaban arrepentidos cuando el gobernador ya daba indicio de que iba a unificar las elecciones. Después sí pudimos formar agenda, y esto es importante porque tiene media sanción un proyecto nuestro para discutir un nuevo sistema de coparticipación para municipios y comunas. Pero yo te diría que fue de los 18 proyectos de ley que presentamos, yo estoy dentro de los 10 diputados que más proyectos de ley presentamos de la totalidad del cuerpo de 50 diputados. El único que realmente logramos que sea parte de la agenda, donde me hicieron muchas notas periodísticas, donde recorrí la provincia y tuve muchísimas reuniones con presidentes comunales, con intendentes, o sea, un proyecto que despertó realmente interés,
fue la media sanción que logramos para tener una nueva ley de coparticipación, ¿no? Sí, por eso digo, no reniego, pero me gusta más la tarea. Sí, pero aparte vos tenés otro proyecto que a mí me interesó muchísimo, que fue el tema de la transición. Ah, también. Porque tampoco puede pasar cuando se cambia de un color político a otro, las cosas que han ocurrido en varias ciudades, producto de no tener algo que regule todo ese tiempo que pasa entre que perdiste la elección y tenés que entregar el mando. En el medio hay zafarranchos económicos, jurídicos, que es el que ponen un coto. Y creo que ese proyecto es muy bueno también. Ojalá que en algún momento sea tratado. Lo de la reforma también, para que haya una fecha determinada para las elecciones provinciales, que nosotros proponemos el primer domingo de septiembre, también nos parece que es un proyecto interesante, porque, a ver, si bien está claro que el que tiene la facultad de convocar elecciones según nuestra Constitución es el gobernador, también es cierto que la mayoría de los gobernadores, vamos a decir todos los gobernadores, para ser claro, juegan y especulan con el tiempo y terminan por ahí. La convocan juntas separadas de acuerdo a la conveniencia no personal, sino de su espacio político. Por supuesto, y aparte el tema de fijar la fecha también crea incertidumbre hasta en las estrategias partidarias, ¿sí? Porque nunca se sabe cuándo va a ser, es poco serio. Pero hay un tema que a mí me preocupa y a ver si vos te animás a contar la verdad. No hay buena relación entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Como que los senadores se quejan por las barbaridades, entre comillas, que hacen los diputados. Por ejemplo, haber votado la ley de endeudamiento de 1.000 millones sin especificar obras, sino con un listado común, nada serio. O, por ejemplo, el proyecto de SADOP, que también se quejan. Hubo muchas quejas de que diputados dicen, que lo resuelvan los senadores, le tiran la pelota. Y el diputado se queja que el senador tampoco le aprueba proyectos. ¿Hay un chiporroteo entre las dos cámaras? No, es común. A ver, primero hay que decirlo objetivamente. Acordar una ley o un dictamen entre 50 diputados no es lo mismo que hacerlo con 19 senadores. En primer lugar, eso es una diferencia en el funcionamiento. La otra cuestión es que a nosotros nos pasa desde la Cámara de Diputados que cada vez que viene una media sanción del Senado, se nos dice de que no es conveniente hacerle modificaciones, así sean modificaciones parciales, donde uno está dispuesto a acompañar, pero alguna modificación parcial porque los senadores no lo aceptan. Nosotros como Frente Progresista tenemos una situación que también es objetiva, no importa si es ventajosa o no, en líneas generales es desventajosa, se puede decir, que desde que gobernamos como Frente Progresista del 2007 siempre tuvimos minoría en la Cámara de Senadores. O sea, esta provincia del 83 hasta la fecha, la mayoría en la Cámara de Senadores lo tuvo el justicialismo. Entonces, eso genera de por sí que necesitemos trabajar mucho más para lograr los consensos, los acuerdos en el Senado. Yo no veo tampoco el trabajo en conjunto entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sentarse a ver, expediente arriba de la mesa, che, ¿qué vamos a hacer con esto? No veo ese trabajo. No, en algunas cosas sí, en la mayoría no. Es así como decís vos, a ver, creo que el ejemplo es la reforma del Código Procesal Penal. El Ejecutivo envía un proyecto que entendíamos del Frente Progresista que era un buen proyecto, los senadores los desnaturalizaron totalmente, porque en realidad lo que hacen con la reforma es modificar el espíritu del Código de Procedimiento Penal que actualmente tenemos, más allá de que en lo personal había artículos que yo estaba dispuesto a acompañar, había un artículo que no estaba dispuesto a acompañar porque violenta la Constitución provincial en su artículo 9, violenta acuerdos internacionales que el país ha ratificado y adherido mediante ley en el Congreso Nacional, pero esa fue la mejor demostración. En diputado, ¿qué se nos decía? Que ya estaba acordado con el Senado un dictamen, o sea, cuando viene el dictamen a diputado, la mayoría no estaba dispuesto a acompañar el dictamen que había salido del Senado. Y empezaron a trabajar para consensuar una nueva sanción, y se frustró en la sesión, porque quedó al descubierto cuando el propio presidente del interbloque del Frente Progresista, Eduardo Di Polina, pide el pase a comisión. ¿Por qué? Porque los senadores no estaban dispuestos a aceptar las modificaciones que hacíamos en diputados.
Entonces ahí hay una responsabilidad compartida, obviamente, de quienes tienen la mayor responsabilidad. Yo no me quito la responsabilidad, pero los que tienen la mayor responsabilidad son los que están en labor parlamentaria, los jefes de bloque de diputados con los jefes de bloque de senadores. Pero bueno, en los sistemas biparlamentarios, donde hay dos cámaras, cuesta más consensuar. Pero bueno, no creo que haya una animosidad. Me parece que tiene que ver fundamentalmente con las conformaciones de las cámaras. Te saco del ámbito legislativo, vamos a lo político, porque también este es un año bastante muy activo. El 2017 tiene que definir, digamos, candidatos a diputados nacionales, se renuevan consejos, algunas ciudades, son bastantes las ciudades de Santa Fe que van a tener nuevos intendentes. 12 intendentes se renuevan, por eso, 53 que ya hay. Y después, bueno, hay ciudades nuevas como Florencia, que se va a elegir por primera vez un intendente. A ver, Pablo Oliver llegó de la lista de lo que era, digamos, la universidad, la lista escarapela, como la llamemos. ¿Voy a seguir perteneciendo al mismo espacio? En realidad yo, digamos, políticamente dentro del radicalismo nunca pertenecía al espacio de la universidad. Pero fuiste socio, digamos, en la estrategia. Nosotros hicimos una alianza electoral el 2015, donde encabezó la lista de diputados Rubén Justiniani y yo fui el segundo, una alianza que hicimos con Barletta y con Corral, y hoy inclusive integro ese bloque justamente producto de ese acuerdo. Nosotros seguimos pensando que el espacio a jerarquizar, a defender en la provincia de Santa Fe es el Frente Progresista. Y vamos a trabajar para que, por lo menos en las ciudades y las comunas que nos toca a nosotros gobernar o que tenemos alguna responsabilidad, se siga defendiendo la pertenencia al Frente Progresista. Concretamente en Santo Tomé, el entendimiento lo vamos a hacer con los compañeros del socialismo, en Rincón con los compañeros también del socialismo y los demás partidos que conforman el frente. En San Tomé hay Coalición Cívica, PDP, socialismo, bueno, lo mismo en Rincón, lo mismo en San Carlos, salvo en lo que es algunos distritos que tenemos presencia con partidos comunales. En la mayoría, salvo el Trébol, que seguramente vamos a ir en un esquema, en una alianza más amplia, donde ahí sí se integra el PRO. En los demás distritos que nosotros tenemos presencia, pretendemos ir bajo el acuerdo con lo que hoy es el Frente Progresista. Bueno, a ver, Corral lo dijo cuando está sentado vos, que él pretendía que para las locales sea con el Frente Progresista, pero las nacionales con Cambiemos. Sí. No mucho no le gustó a Lichi, que salió en algunos medios a decir hay que definirse. Bueno, yo en eso, por más que yo no me siento contenido con lo que es Cambiemos, no soy parte de la mesa provincial ni soy un crítico al gobierno de Macri, en eso no hay nada para reprocharle ni a Galdiano ni a Corral, en términos de decir de por qué acompañan, porque el partido a nivel nacional adhiere a Cambiemos y va a haber lista de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. ¿Tú estás de acuerdo que sea lo local con frente y que cada uno después tome la decisión? Yo estoy de acuerdo, lo que no creo que se pueda materializar eso. Por eso entendí que la mejor forma, más allá que el espíritu del proyecto, cuando nosotros lo presentamos no existía la mesa de Cambiemos a nivel provincial, lo presentamos en mayo el proyecto. El espíritu del proyecto es que se tienen que hacer separadas para que haya previsibilidad, para que en la agenda de campaña se discutan las cuestiones que se tienen que discutir. Yo no me imagino ahora una elección donde se discuta la agenda nacional, la agenda local, es imposible. Olvídate, esto te lo lleva puesto lo nacional, porque te lo va a copar lo nacional. Exacto. El tema. Pero más allá que ese era el espíritu, digo, hay dos situaciones que hicieron, en primer lugar, poner en duda la permanencia del Frente Progresista. Uno fue la conformación de la mesa de Cambiemos. Yo en este programa dije que era prácticamente confeccionar el certificado de función del Frente Progresista. Y el otro error que se comete ahora es haber convocado elecciones en forma conjunta. Yo digo, aceptamos porque es una decisión que tiene el gobernador, pero también es un error porque se va a ver en la práctica que va a ser muy difícil. Y yo doy un ejemplo. Yo, para no involucrar a otro distrito, voy a hablar del distrito donde yo milito. En la ciudad de Santo Tomé, nosotros ya priorizamos
seguir construyendo el frente. Ya te lo dije, vamos a hacer una alianza para la lista de concejales y si no podemos hacer una lista única, vamos a competir en una interna. Pero siempre con el socialismo, el radicalismo, la democracia progresista y la coalición cívica, que son los espacios que tienen partido con representación en Santo Tomé. Y la verdad que la intendenta de la ciudad, si Corral es candidato por Cambiemos y Bonfatti es candidato por el Frente Progresista, que no va a ser Frente Progresista, porque no se va a poder no se puede llamar más, eso lo dijo Corral. Está se terminó claro, el Frente Progresista a nivel nacional. Está claro. Va a tener otra nominación. La intendenta se va a tener que definir. Puede recibir digamos, institucionalmente a los dos candidatos, pero cuando le pongan un micrófono y le preguntan a quién apoya, claro, a quién va a votar, a quién apoya, para quién va a trabajar su espacio político, va a tener que tomar una decisión. Es más, nosotros como espacio del radicalismo, Cauce Progresista, nos llamamos nuestro espacio, por más que sea un espacio minoritario, nosotros vamos a tomar una decisión, nos tendremos que dar una discusión. Y para alguien vamos a militar. Tal cual. Porque, bueno, a ver, para el 2017, ¿tenés alguna estrategia, por ejemplo, de armar un bloque distinto dentro de diputados? ¿Tenés ganas de seguir creciendo? Sé que estás caminando la provincia, que estás sumando dirigentes en todos lados. ¿Cuál es la postura tuya como líder de este espacio dentro del radicalismo? Mira, nosotros siempre fuimos muy prudentes primero en trabajar para que el radicalismo tenga un solo bloque. El radicalismo hoy tiene 11 diputados en la Cámara de Diputados y hay dos bloques, el NEO y otro bloque que se llama bloque UCR, que somos tres espacios. Ahí hay un diputado de la universidad, que es Alejandro Boscarol, una diputada del grupo de Leonardo Simonielo, que es Patricia Tepp, y yo. Tanto Patricia como yo fuimos electos y Alejandro Boscarol en la lista que encabezaba Rubén Giustiniani como diputado. Y después hay 4 diputados del movimiento Afirmación Radical, del Grupo del Mar, que bueno, su referente más importante son Santiago Mascheroni y Julián Galdeano. Esa conformación de bloque obedeció fundamentalmente a un entendimiento que se dio oportunamente con la lista de diputados nacionales, que encabezó el año pasado el ex senador del departamento de la capital, Hugo Marcucci. Y la verdad que yo no puedo hacer ningún tipo de reproche en términos de que no estoy cómodo. El problema que hay es que a veces en política se toman decisiones que a uno sí lo incomodan. Por ejemplo, la decisión de conformar la mesa de Cambiemos, a mí en términos personales me incomodó porque mayoritariamente, todos menos yo, en ese bloque pertenecen a lo que es Cambiemos. Y yo no me siento contenido, mi grupo no se siente contenido. Entonces eso fue un momento obviamente de crisis. Y después hemos tenido sí algunas diferencias concretas de lo legislativo, ¿no? Yo hubo 3 o 4 proyectos que no voté de la misma forma que ellos. Se notó. Pero bueno, por ahora nosotros seguimos participando en ese bloque, estamos en pleno proceso de discusión, porque hubo un fuerte planteo también de mis compañeros de bloque por la última votación cuando no acompañamos la suspensión de Ganón y García. Y bueno, será lo que tenga que ser. Nosotros vamos a defender nuestro espacio, nuestras convicciones, para que se entienda bien, no somos empleados de ningún diputado, tenemos una identidad propia y también la definición que tomamos va a tener mucho que ver con el futuro inmediato en términos electorales. Nosotros no nos imaginamos en Cambiemos, vuelvo a repetir, queremos que al presidente le vaya bien, entendemos que el radicalismo tiene que tener un rol distinto dentro de Cambiemos, la posición del radicalismo en Cambiemos es muy débil, no hay posibilidades de que el radicalismo lo interpele al presidente Macri. Las opiniones, por ejemplo, con la salida del ministro Pratgay, no condice con lo que nosotros hubiésemos manifestado, que los referentes del radicalismo que dijeron, hizo un buen trabajo, no va a cambiar la política económica. Y la verdad que lo plantean como algo virtuoso. Y para nosotros, digamos, si no cambia la política económica, es un mal indicio y realmente nos va a ir peor que lo que nos va o nos fue en el año 2016. Y peor aún, si los nuevos miembros del gabinete económico vienen con lo que algunos analistas o los pasillos se están planteando de que vienen para hacer
más ajuste, realmente estamos en serios problemas. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que el radicalismo en Cambiemos tenga otro rol, que interpele al presidente y que de una vez por todas le haga cambiar el rumbo económico. Y eso no lo está haciendo el radicalismo. Lo que hay son aplaudidores y defensores de políticas que han sido muy perjudiciales para la mayoría de los argentinos. A ver, esta va a ser para el título de la noticia que vamos a poner encima de Mordaza Web. Bueno, para titular. Me meté presión. Te meté presión. Para vos, ¿Corral va a ser candidato a diputado nacional? Sí, estoy convencido que lo va a hacer. La decisión es de él, pero va a terminar. No le queda otra. ¿Tiene que ser Corral? No, no digo que tiene que ser, digo que va a ser porque no le queda otra. ¿Por qué? Porque si pretende competir, por dos cosas. Porque si pretende competir para el 2019, tiene que jugar ahora. Esto en política es así, porque necesita una campaña para instalarse a nivel provincial. Y la otra cuestión, porque creo que se lo va a pedir el presidente Macri. Es el único candidato que puede lograr la unificación o que el PRO pueda aceptar con que vaya primero. Y porque también, si no es él, seguramente en primer lugar va a ser para alguien del PRO, y el radicalismo, que pueda llegar a acompañar esa candidatura, no va a acompañar ningún radical a un candidato que sea del PRO. Por más que lo imponga Macri. Ahí la mayoría del radicalismo va a trabajar para otra candidatura. Entonces necesita... Está obligado para vos. Ellos necesitan que Corral sea el candidato, el macrismo necesita que Corral sea el candidato, así que está obligado, no le queda otra situación. No lo hablé con él, digo, pero ya te digo, tengo el título para tu nota. Gracias por haber venido. Gracias a vos.